Ola, moi... Bueno, hoxe tócame facer un pouquiño de presentador do viño, de dar a coñecer os nosos viños da bodega e tamén de mago porque é o que me toca tamén. Son as dúas miñas paixóns, o viño e a maxia. Que tes preparado po espectáculo? Bueno, o espectáculo consta en moitos xogos de maxia e variados, moi variados, todos moi diferentes. Intentarei facer un pouquiño de escapismo, mentalismo, manipulación con cartas, aparicións e tamén algunha levitación tamén. E tamén coa participación do público, que intentarei que o pasen o mellor que posible. Bueno, o sea que co viño e co teu mentalismo que vai pasar hoxe aquí? O espectáculo está garantizado. Recórdanos a tua bodega. Bueno, a bodega non é miña, pero bueno, colaboro ca bodega. A bodega chamase Bodegas Loeda, está amparada baixo a denominación de orixe Ribeiro, por suposto, e hoxe aquí temos un dos mellores viños que temos na adega. Bueno, posiblemente o mellor, posiblemente. É un Treixadura, chamase 4 parroquias e espero que lle guste a todo o mundo. Bueno, como está triunfando a Treixadura, A Treixadura está arrasando, pero tamén está aí o godello de empuxando tamén forte, está empuxando forte tamén o godello. Moitas grazas. Puedes enseñar así, ¿no? En los gustos de cada uno no me meto. Bueno, cada uno enseña el pañuelo como quiere. Enseñamos el pañuelo, cerramos el puño como atrapando aire y metemos el pañuelo dentro del puño. Se trata de ir cargando el pañuelo dentro del puño de tal forma que no quede ninguna punta fuera. ¿Por qué, Cándido? Porque se ve el pañuelo. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, lógico. Acuérdate de esto, Cándido. La punta hay que meterla dentro, siempre. Aunque no lo practiques, que se te ve la cara que practicar poco. La mujer que está al lado está sintiendo, entonces metemos el pañuelo bien cargado dentro del puño, la punta incluida, bien cargado, y una vez que está bien cargado el pañuelo dentro del puño, ¿estás de acuerdo que está? Que no quede ni una punta por abajo tampoco, bien cargado, todo bien cargado. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto era abrir la mano. ¿Por qué? Porque en el momento en que abramos la mano, lo que puede pasar es que se caiga el pañuelo y se estropea el truco. Y tampoco tirar la punta del pañuelo que se puede en verdad no sirve para nada, nos queda genial porque al soplar mágicamente el papelito se transforma nada más y nada menos que un billete de 50 eurillos que se acaba de ganar Pablo por contar con él de voluntario. Para ti, Pablo, que lo acabas de ganar. Muchas gracias, Pablo. Que sea mago no quiere decir que sea tonto. Pues sí, vamos a hacer una pequeña actuación sorpresa, casi algo improvisada, y vamos a intentar leer la mente de alguno de los que han venido. Bueno, ¿con qué xogas ti para llevarnos a ese mundo? Pues mira, juego con cómo funciona el cerebro. Se trata de buscar determinados comportamientos de tu cerebro que tú tienes predispuestos y hackeando eso llegar a sorprenderte. ¿Vais a
acompañar de un buen vino, de un buen reisadura, ¿no? Claro, efectivamente, esa es la parte interesante. El relleno es la magia, pero lo interesante es el vino hoy. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Pues 30 y tanto, profesionalmente 15 y como aficionado unos 30 y pico años. Bueno, vamos a ver entonces a un gran profesional. Bueno, será lo posible. Venga, que te vamos a captar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un libro de David, unas 183 páginas, por lo tanto debe tener unas 19.000 y pico palabras. Has abierto la página que has querido sin decirme qué página es. Has pensado la palabra que has querido. Por favor, ¿qué palabra has pensado? Gigantesco. No es gominola. No, pues menos mal porque pues, es gigantesco. Muchísimas gracias. 33. Vete a la página 33. Yo me voy a venir para aquí para que no penséis que estoy viendo nada, ¿vale? Es más, me así y ya me lo carajo. ¿La tienes la página 33? Ya que te has ido a la página 33, vete a la tercera línea, tercera palabra. Vale, es una palabra cortita, más larga que la de 2, 4, 5 letras. 5 letras. Piensa en la primera letra solo. Además, no estás figurizando, me explico. Si por ejemplo la palabra fuera gato, ¿vale? Podrías pensar en un gato que tienes en casa, o en un gato que conoces, o un niño que conoces, pero estás pensando en la palabra tal y como se escribe. La primera letra. No, piénsala. Siempre la dices un individuo mucho más fácil, ¿sabes? Sí, hay que dar bien las discusiones. Vale, es redonda, pero no es una C ni nada, es una Q. Vale. Aquí acojono. Por favor, María, di en alto la palabra que estás pensando. ¿Quién? Ahí. Primera palabra de la primera línea. Vale. Piensa bien. Piensa fuerte. Vamos, es más fácil porque es mucho más corta. 2 letras. Sí, es que soy buenísimo. Piensa en la primera letra solo. M. Sí. ¿Ves? Es que no lo estás haciendo bien. Vale, me voy a tirar a la piscina. ¿En qué palabra estás pensando? Dilo alto. Dilo alto, sí. Quiero que veas que con solamente 2 dedos voy a sacar las cartas de su estuche y quiero que veáis que hay una carta, que está José Cándido ahí súper atento y también el cantante de Mocedades también está ahí súper atento y quiero que veáis que hay una carta, ¿qué carta era? El 9 de Trébol, hay una carta que está del revés, no sé si veis que todas las cartas están del derecho, pero hay una carta, lo estoy pasando todas lentamente para que veáis que hay una carta en concreto que está del revés, no sé si la veis por ahí. No sé si quedó por ahí atrás, hay una carta, os prometo que hay una carta que está del revés, pero si... ¿La visteis ahí la carta? Yo no la vi, pero bueno, yo la voy a pasar otra vez, por si no visteis alguna carta que está del revés, igual la pasé, la fui pasando lentamente de una en una, ¿veis alguna carta que está del revés? ¿No? Me estoy mirando para la carta, pero en concreto, aquí está, la única carta que está del revés, Cándido, es esta la única que está del revés, pues justo, la única carta que está del revés no es nada más y nada menos que tu carta, José Ignacio, el 9 de Trébol.